Hola, bienvenidos a este rinconcito de El Lector para Todo. Hoy os traigo un relato de autor desconocido, incluso puede que sea simplemente lo que es, una leyenda. Se trata de La leyenda de la flor de esmeraldo. Es un bonito cuento, muy cortito, en el que se basó el grupo BTS, en inglés BTS, un grupo coreano que hizo una canción también muy bonita llamada La verdad no contada. Procedo a la lectura. Vamos a escucharlo. Y de fondo escucharemos también esta canción. La ciudad de las Esmeraldas, o la Città Esmeraldo, ciudad rodeada por un muro de esmeraldas, o cuanto menos, eso es lo que el mago pretendía que los ciudadanos creyeran, es la capital de la tierra de Oz, lugar mágico en el que se desenvuelve la conocida historia del mago de Oz. Y toda esa saga de relatos del escritor estadounidense Lyman Frank Baum. Y precisamente en ese maravilloso y fantástico entorno se encuentra enmarcada la leyenda de la flor de esmeraldo. Probablemente se pueda ubicar la ciudad en algún lugar al norte de Italia, en un tiempo no determinado, aunque bien podría haber sido en la época medieval. Y la leyenda relata la existencia allí de un hombre, hijo ilegítimo de un noble y la hija de un jardinero, que murió al dar a luz, el que por obvias razones fue humillación de su familia y por lo tanto enviado y escondido a algún sitio lejano. Esa vida solitaria, perseguida por odios y celos, que además iba enmascarado por creer que era feo y por tanto desagradable a la vista de los otros, repulsivo, consiguió aislarlo del mundo, haciéndole un ser desconfiado, endureciendo su corazón, encontrando felicidad y paz solo en el cultivo de las flores del jardín del castillo. Sin embargo, un día, una niña, con ropas pobres, se acercó al jardín, robó algunas flores y salió corriendo, lo que enojó muchísimo al hombre, que decidió cuidar sus preciosas flores, quedándose despierto para impedir el robo. Pero el hecho se repitió en las noches siguientes, por lo que esperar a la niña se convirtió en algo tan importante. Descubrió que la niña era muy pobre y las flores robadas las vendía para sobrevivir, por lo que se sintió culpable de haber pensado así y deseó poder ayudarla, comenzando a cultivar más cantidad y mejores flores para ella. Y sin darse cuenta, en la espera, comenzó a enamorarse y quería decirle sus sentimientos, pero no podía hacerlo porque si ella lo viera se asustaría de su fealdad y le tendría miedo. Decidió que cultivaría una flor muy hermosa y singular que la niña podría vender muy cara por ser exclusiva y así transmitirle su amor. Lo intentó muchas veces y durante mucho tiempo, hasta que lo logró. Llenó el jardín con ellas y esperó a que la niña volviera a recogerlas. No volvió. Y así transcurrió largo tiempo, en espera, hasta que tomó la decisión de ir a ver por qué ella no llegaba, enterándose de ese modo que la niña había fallecido. Es una triste historia donde el desamor, el rechazo, la soledad, la ausencia de autoestima, el miedo y la falta de coraje llevan a un final no deseado, dejando el sentimiento de culpa y pérdida, quedando como reflexión el sentido dado a la flor, flor de esmeralda. Esa bella flor tan fantástica y difícil de hallar como la tierra de Oz y la ciudad de Esmeralda, prevaleciendo su significado de que la verdad que no se pudo decir, la verdad no contada. Una historia de amor, una flor única, bella, exquisita, una leyenda romántica y mágica que parece decirnos: ámate a ti mismo. De ese modo podrás encontrar el valor para enfrentar las dificultades y así vivir y hacerlo bien, para luego poder querer a los demás. Y aquí acaba esta leyenda fantástica
Nos vemos en la próxima entrega.